Comprendamos las dimensiones del desarrollo sostenible. Al aprobar la Agenda 2030 y sus 17 objetivos, la comunidad mundial reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible a fin de garantizar un crecimiento económico sostenido e inclusivo, la inclusión social y la protección medioambiental. Todo ello en cooperación y paz. La Agenda 2030 es universal, transformadora y está basada en derechos. Se trata de un plan ambicioso de acción para los países, el sistema de la ONU y el resto de los participantes en el desarrollo. La agenda nos inspira a pensar de forma creativa acerca de los desafíos de la sostenibilidad hoy en día, de forma que podamos desarrollar las alianzas adecuadas y emprender acciones correctas. El núcleo de la agenda lo conforman 5 componentes cruciales: personas, prosperidad, paz, alianzas, planeta. A su vez, estos componentes sustentan 17 objetivos del desarrollo sostenible y tienen validez en todos los países. La Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible no son solo elementos en una lista. Representan un enfoque holístico para comprender y abordar problemas, guiándonos para hacernos las preguntas correctas en el momento correcto. Para lograrlo necesitamos considerar varios desafíos para poder entender cómo se conectan e influyen los unos en los otros. Hallar estas interdependencias nos ayuda a abordar las causas de raíz de los problemas y a generar soluciones a largo plazo. ¿Cómo funciona? El desarrollo sostenible se suele apreciar a través de 3 elementos centrales: crecimiento económico, inclusión social y protección medioambiental. Pero es importante recordar que no se trata solo de categorías o cajones. Están conectados y tienen aspectos en común. Por ejemplo, un desafío para la salud como la tuberculosis no solo está determinado por un estilo de vida poco saludable. También podría verse afectado por otros factores, como la pobreza o la calidad del aire. Para desarrollar este enfoque un poco más, los Estados miembros adoptaron 2 dimensiones cruciales que impulsarán la Agenda 2030: alianzas y paz. Las alianzas fortalecen las capacidades de todos los participantes para poder trabajar juntos. Paz, justicia e instituciones sólidas son esenciales para mejorar en las 3 áreas centrales. La sostenibilidad genuina se halla situada en el centro y es importante considerar cada uno de los objetivos del desarrollo sostenible a través de estas 5 dimensiones. Por supuesto, no podemos considerar cada ángulo posible de un mismo desafío. Es por eso que resulta crucial crear alianzas para compartir conocimiento y experiencia para aprender cómo podemos abordar juntos los desafíos. Esto requiere formas nuevas de trabajo centradas en la creación conjunta. La propiedad nacional es fundamental para abordar correctamente los desafíos. Muchas organizaciones y participantes tienen un papel importante que desempeñar. Su participación asegura un compromiso a largo plazo y garantiza que nadie se quede atrás. La naturaleza universal de la Agenda 2030 también nos pide que consideremos el planeta como uno mismo. Cada país, cada comunidad, tiene problemas que enfrentar, y cada uno comparte la responsabilidad y la propiedad para abordar los desafíos a los que nos enfrentamos colectivamente. Para poder avanzar, necesitamos desarrollar las capacidades correctas para la Agenda 2030. Tenemos que invertir en el aprendizaje a largo plazo para poder promover el cambio, fomentar la acción para la implementación, medir el progreso e identificar y empoderar a los nuevos socios para apoyar la Agenda 2030. Todos necesitamos marcar la pauta para una visión de un mundo mejor en el lapso de nuestras vidas. Y es que solo si hacemos las preguntas correctas y buscamos las respuestas correctas, y solo si asumimos nuestra responsabilidad con seriedad, podremos lograr una agenda verdaderamente transformacional, sin dejar a nadie atrás. Hola, soy Jesús Delgado Baena. Estoy aquí para presentaros los contenidos de la unidad 1 de nuestro curso sobre objetivos de desarrollo sostenible.
Esta unidad 1 realizaremos una breve descripción de lo que del contexto histórico en el que se encuentran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la antesala de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, como fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, conocer qué fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, qué se consiguió con ellos, e igualmente tener en cuenta cuáles fueron sus grandes logros y cómo nos dio paso a la nueva Agenda 2030, para conocer cuál ha sido su arquitectura, su estructura a la hora de diseñar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, e igualmente para saber cuáles son esos principios fundamentales. Bueno, los contenidos de estos cursos principalmente es conocer los preámbulos de esta Agenda 2030, conocer, como hemos dicho, esta transición de los ODM a los ODS, de dónde vienen estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, qué retos tenemos después de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible y qué se consiguió. Conocer esas prácticas que se tuvieron sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en Andalucía. Conocer cuál es la arquitectura que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hacer una fotografía inicial para conocer cuáles son esas debilidades, fortalezas y oportunidades que realmente nos proporcionan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Esta unidad, como bien sabéis, es completamente virtual, donde tendremos diferentes actividades. Las actividades se concentran principalmente en la lectura de los textos propuestos por el docente y los docentes. Tendréis una unidad escrita donde podréis realizar las lecturas sobre los contenidos que os estoy explicando. Posteriormente tendremos unos visionados de vídeos realizados específicamente con profesionales y actores que trabajan directamente sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Igualmente también la posibilidad de encuentros interactivos con los profesionales y con los diferentes profesorados a través de correos electrónicos o de algunas actividades programadas. El sistema de evaluación de esta actividad, de este tema, se realiza principalmente en tres elementos. Un primer elemento que estaría centrado a realizar un trabajo grupal o individual que presentaremos al final de la unidad, donde podremos hacer un análisis crítico de los contenidos de la unidad, con un formato vinculado a una bibliografía y a unos elementos que contengan esta unidad. Un segundo elemento de evaluación importante, que sería un cuestionario donde el estudiante tendrá que aprobar para poder realizar el siguiente tema. Y un tercer elemento que nos parece importante es valorar la participación en el curso. Para eso se habilita la posibilidad de participar en los foros de debate y en los foros de discusión que pondremos a disposición de todos los estudiantes. En este foro podéis tanto como hacer opiniones críticas de los contenidos del curso, como poder generar conocimiento nuevo o documentación que vosotros y vosotras creáis correspondiente. La idea, como hemos dicho siempre sobre este curso, es que sea un espacio de conocimiento colectivo donde podamos aportar los docentes y los profesionales elementos didácticos para que podamos realizar este acompañamiento en el proceso de aprendizaje, pero también que muchas de vosotras y muchos de vosotros que estáis trabajando en organismos y en entidades tenéis muchas experiencias también muy interesantes sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, y algunos incluso experiencias en su momento con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y poco más, agradeceros que estéis con nosotros en este camino, en esta aventura. Bienvenidos y comenzamos.
Para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agenda 2030 es nuestra hoja de ruta, ¿no? Es nuestra estructura, nuestro esqueleto y la visión que queremos y que tenemos, ¿no? Dejarme hacer un inciso, que actualmente estamos en el actual contexto en el que estamos viviendo, definiendo la nueva estrategia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en la década de la acción, ¿no? En ese sentido, el futuro que queremos no podemos definirlo solamente nosotros, sino tenemos que hacerlo con socios como son los gobiernos locales y regionales, como son Confansi, y os invitamos a que participéis en ello. Para nosotros es la esencia, es la hoja de ruta, es el bastón que en el año 2015, con la aprobación de la Agenda 2030, el secretario general de Naciones Unidas nombró al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como la agencia líder en impulsar no solamente el proceso de reforma del sistema de Naciones Unidas, sino también contribuir a todos los retos y oportunidades que lleva la Agenda 2030. Para nosotros la Agenda 2030 está en nuestras políticas, está en nuestro enfoque de desarrollo, no solamente hacia las estrategias que hacemos con regionales en América Latina, en África, en Asia o en Oriente Medio, sino que las propias características de la Agenda 2030, como son la universalidad de aplicación a todos los países o como son la integralidad, son principios básicos en los que nos basamos. Déjame hacer un inciso y que creo que es importante recordarlo, porque previo a la definición de la Agenda 2030, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en coordinación con CGLU, pudimos llevar la voz de los gobiernos locales y regionales al mayor proceso de consulta que se hizo para la definición de la Agenda 2030. Aquellas voces fueron recogidas no solamente por la sociedad civil, no solamente por las prioridades que tenían los gobiernos nacionales, sino que también pudimos manifestar cuáles eran esas prioridades que tenían los gobiernos locales y regionales. La localización de la Agenda 2030 hoy es una prioridad en toda la agenda y yo creo que constituye un gran avance y un gran reto. Que es por ese pedido del secretario general, pero también nuestra propia política de desarrollo y abanderado de la Agenda 2030, tenemos que ser la institución impulsora, en coordinación con nuestros socios, en impulsar esos retos y oportunidades que lleva la aplicación de la Agenda 2030. Aprendizaje mucho, ¿no? Parece mucho en el análisis, después de los 5 años de implementación de la Agenda 2030, estamos en el año 2020, un año que nos va a marcar de alguna manera, va a ser un año bisagra por todas las características que estamos viviendo, ¿no? Porque está cambiando el orden global de relaciones y también ha afectado la crisis de la pandemia a las consecuencias e indicadores en la evolución de la Agenda 2030. Yo creo que hay muchas lecciones aprendidas. Una de ellas, como comentaba antes, es la localización de la Agenda 2030. Hoy no es solamente una idea, hoy es una prioridad en todas las agendas nacionales de todos los países. Y yo creo que esa es una gran apuesta, poner el trabajo de los gobiernos locales y regionales en las prioridades en la implementación de la Agenda 2030. No olvidemos que es una agenda de la ciudadanía y que los gobiernos locales y regionales son los gobiernos más cercanos a la Agenda 2030, ¿no? Eso es importante. Mucho aprendizaje. Pasar de lo que es una agenda muchas veces identificada de cooperación a una agenda más integral. Pasar de que la Agenda 2030 ha sido identificada como una agenda del medio ambiente a pensar que es una agenda más integral, a pensar que es una agenda en la que define nuestros territorios y efectivamente muchas veces las acciones de cooperación es una expresión de lo que hace nuestro territorio. La coherencia de políticas públicas para el desarrollo. El empoderamiento en el ámbito local y subnacional y también la alianza que hay con el ámbito nacional, creo que son bastantes avances que hemos tenido. Retos. Retos muchos. Primero, el que siempre se ha dialogado y ha sido un requisito que se ha pedido, ¿no? La financiación para ello, ¿no? Ahora mismo estamos viviendo un recorte de presupuestos y muchas veces vemos o analizamos qué fondos disponemos para la aplicación de la Agenda 2030. Pero no tenemos que ver la Agenda 2030 como una agenda impuesta. La Agenda 2030 es una agenda de oportunidades. Es decir, cuando un territorio se apropia de ella, es una nueva forma de comenzar basado en el desarrollo sostenible o el desarrollo humano sostenible, poniendo a las personas en el centro de la acción, a qué es lo que quiere nuestro territorio. Y yo creo que los mecanismos de gobernanza han sido
un gran ejemplo y un gran resultado en estos 5 años de implementación de la Agenda 2030, ¿no? Gobernanza desde el ámbito local, gobernanza del ámbito provincial, regional y nacional. Los mecanismos de diálogo que hay entre todos estos niveles, que es el enfoque multinivel, y integrar o promocionar esos enfoques multiactor en nuestros territorios, que nos dé también, que pueda englobar o integrar las voces de aquellos actores que conforman el territorio en el que vivimos. Retos y desafíos que están basados hoy, caracterizados por una gran pandemia mundial, pero yo creo que también suponen grandes oportunidades y en el que las alianzas se constituyen como la clave para que podamos luchar o atingir esos retos que nos impone no solamente la década de la acción, sino también las consecuencias de la pandemia global. El hecho de no haber tenido una respuesta global, común y conjunta a una pandemia que es global, es una consecuencia de una fragilidad de la alianza y del estado de cooperación, ¿no? Más allá de entender la cooperación como una acción hacia terceros países, volvamos a la esencia de la Agenda 2030, a la integralidad, la oportunidad de cambiar mi territorio, que mi territorio esté basado en una agenda de oportunidades que también tiene que ser acción hacia el exterior. Ha habido fragilidad y no hemos tenido una respuesta global. Pero déjeme decir que la diplomacia local y territorial, y eso también la Agenda 2030, ha puesto muchas de las experiencias que se han vivido, cómo se ha enfrentado la COVID y la pandemia, se han intercambiado con otros ámbitos locales y regionales. Eso es parte de la globalización, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, ver o trabajar sobre esa creación de alianzas, de intercambio, y llevar al ámbito local y al ámbito regional a la esfera multilateral. Las voces deben ser escuchadas y ese intercambio, y eso es lo que estamos intentando promocionar desde el PNUD, crear y reforzar la fragilidad de las alianzas para que podamos entre todos afectar o trabajar en los retos de la pandemia y en los retos de la década de la acción. Estábamos preparados a principios de este año para comenzar los procesos y las estrategias de aceleración de la Agenda 2030. Hoy el mundo ha cambiado. Estamos volviendo, el IDH, estamos volviendo a indicadores de los 90. Es decir, una serie de indicadores que hay un retroceso en los avances de desarrollo muy importante que tenemos que tener en cuenta. La clave, la alianza, y entre todos trabajar conjuntamente para poder enfrentar los retos que vamos a tener en estos 10 años. Son la esencia, para mí, de verdad, son la esencia de la Agenda 2030. Pues, ¿qué podemos hacer entre todos? Yo le animaría a que siguieran promocionando la agenda, a que sigan desarrollando todas esas estrategias que están definiendo en una estrategia de desarrollo sostenible, que sigan integrando a sus actores, a su sociedad, a su territorio en la misma, pero que esas experiencias no se queden solamente en su ámbito local, que las compartan en el mundo global. Tenemos que facilitar la herramienta y el trabajo para que esos gobiernos locales y regionales también tengan voz en el ámbito multilateral, que favorezcamos los intercambios, porque muchas veces esos intercambios nos ayudan a avanzar en esos retos que tenemos como Agenda 2030. A tener voz también en las esferas más subnacionales y en las esferas nacionales, a crear las estructuras de gobernanza, pero sobre todo a avanzar a procesos más de reconstrucción, yo diría de regeneración. Cuando algo se cae, podemos volver a construir lo que se ha caído o podemos volver a basarnos en unos pilares que estén basados en el desarrollo sostenible. Y esto es una oportunidad de regeneración, sin entender que esta pandemia es una oportunidad, porque no lo es, pero sí que es una oportunidad para comenzar a hablar con nuestros actores sobre el mundo que queremos y sobre en qué hemos fallado y cómo podemos tener una reacción más global. Yo lo animaría al intercambio más global, a que intercambie con otros municipios, con otras localidades, con otras regiones, y que también tenga esa voz que es tan necesaria para afrontar, como hemos dicho antes, los retos y oportunidades que tiene la Agenda 2030.